Bueno, maravilloso, yo creo que es súper inspirador. Yo le quiero hacer una pregunta a Cristina. Las industrias, pues obviamente consumen, son consumistas de recursos en grandísima escala. Y hoy en día estamos en un contexto bastante complejo frente a nuestra relación con todas las industrias. Digamos que si miramos cómo estamos en contra de la minería, en contra del petróleo, contra la industria, de lo que extrae el agua, y además estamos en unos contextos de unos estados como en Latinoamérica débiles y que tampoco nos dan mucha seguridad para hacer nuestras operaciones. Pensando en esta diferencia de marca y pensando en estos elementos que pueden proveer felicidad, sostenibilidad, ¿qué cosas hace Unilever frente a estas otras dinámicas que no necesariamente están tan asociadas a su propio negocio, pero que tienen relación con resolver problemas de la sociedad en conjunto con los gobiernos, de tal manera que hubiese un potencial mayor de actuación? Gracias, Edna. Bueno, nosotros realmente lo que tratamos es de ser muy abiertos e integradores. La visión, porque no estoy yo causando el problema, no significa que yo no sea parte del problema, ¿no? Entonces, la visión de Unilever es mucho más amplia y lo que venimos haciendo es relacionarnos abiertamente con todos los stakeholders, incluidos los gobiernos, las ONGs, los grupos civiles, las personas que están alrededor nuestro, los grupos de consumidores, sobre todo para escuchar y entender qué es lo que está cada uno demandando y cómo podemos apoyar. Muchas veces la marca Unilever como tal lo que puede hacer es integrar, ayudar a hacer esas integraciones de cosas que están sucediendo de manera separada y que si se juntan podrían generar un impacto positivo mucho mayor. Realmente, hablando con nuestro presidente, hace poco teníamos una conversación que precisamente iba enfocada a esto y estábamos haciendo un análisis porque veíamos cuánto dinero había invertido en proyectos sociales, ambientales, por diferentes grupos, cooperaciones, ONGs, empresas, y después nos planteábamos si todos definiéramos realmente 3 prioridades y destináramos todos estos miles de millones, porque podíamos contar miles de millones, a resolver esas 3 prioridades juntos, dejando de lado, de cierto modo, la marca, podríamos ser mucho más eficientes en hacerlo. Ese es el pensamiento de lo que está haciendo Unilever a través de nuestro presidente mundial, Paul Polman, que precisamente a lo que se ha venido dedicando en los últimos 7 años es a generar coaliciones en pro de conseguir estos objetivos. Eso es muy importante en los temas de sostenibilidad, o sea, no estamos solos, nosotros somos parte de un engranaje y ese engranaje está en todos los elementos que conforman a nuestros países, a nuestras regiones y todo lo que puede de alguna manera o aislada generar impactos pequeños o conjunta generar grandes impactos y grandes cambios. Entonces, ese es un tema de diferencia de marca muy importante y entonces le quiero preguntar a José Carlos, frente a todos estos temas financieros y donde Bacredomatic ha trabajado con los gobiernos porque tienes una alianza que es absolutamente maravillosa con los ministerios, con el Ministerio de Educación y es algo que puede replicarse fácilmente. ¿Qué cosas has hecho para medir esa contribución a de educación financiera, de emprendimiento, de generación de ingresos, que al final termina siendo parte de lo que nosotros llamamos en el contexto del desarrollo inclusión productiva? En ese contexto de inclusión productiva, ¿cómo te has logrado alinear a las metas de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿De qué manera Guatemala o Costa Rica o toda la región está contribuyendo a los ODS? Bien, te cuento un poquito. Lo que nosotros estamos haciendo en el caso de educación financiera, si lo podríamos decir así, es que medimos el comportamiento que tienen nuestros clientes, quiénes no pagan, quiénes están pagando, quiénes pagan este mes, quiénes no pagan, y dentro del programa de educación financiera es donde nosotros podemos ir midiendo para poder tener un poquito más el tema del impacto, si lo podríamos decir así, que estas personas están teniendo. Con los alumnos, como nosotros acabamos de lanzar este tema con el Ministerio de Educación en Guatemala,
de momento todavía no lo podemos medir. Sin embargo, lo puedo hablar por nuestros compañeros de Costa Rica y de Honduras. Ellos lo están alineando mucho a los indicadores que maneja el Ministerio de Educación en cada una de las asignaturas que tienen. En el caso de las pymes, nosotros las podemos medir con la forma del crecimiento que tienen. El objetivo número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, ahí es donde lo podríamos empezar a medir. ¿Cuántas pequeñas empresas tenemos al año o a los 2 años? ¿Cuántas medianas son las que podríamos estar contando? Y la cantidad de empleos que éstas podrían generar. Un ejercicio que me parece sumamente interesante a nosotros y que lo desarrollamos hace un par de años atrás, cuando empezábamos con todo este tema de la inclusión financiera con personas con discapacidad, de la inclusión laboral con personas con discapacidad, fue de que juntamos en uno de los departamentos de Guatemala, juntamos a 50 empresarios, y entonces nosotros, dentro de lo que les estábamos contando de las buenas prácticas que teníamos, era el tema de inclusión laboral. Entonces les dijimos, si nos ponemos a pensar hipotéticamente de que en este departamento hay 100 personas que tienen algún tipo de discapacidad y no tienen empleo, y hay 50 empresas reunidas, si todas ustedes contratan a una persona, erradicamos el 50% del desempleo con personas con discapacidad. Entonces se vuelve interesante cuando ya empezamos como a poder medir un poquito, y esto está alineado 100% del tema de negocio, que es la bancarización que nos interesa a nosotros. Claro, escalar. Hay tres frases que nos gusta mucho citar. Uno, todos los temas deben generar impacto. O sea, la primera palabra es impacto. Segundo, ese impacto debe ser escalable. Entonces es el poder escalar, el poder tener alianzas y el poder definir metas mucho mayores a través de cooperación intersectorial va a ser fundamental. Y esto que hacemos tiene que ser sostenible. Entonces tenemos que llevar la sostenibilidad a ese ámbito mayor donde realmente tus empresas, como tú estás diciendo, realmente al año, a los 2 años, a los 5 años, tú los puedas ver en la vía del desarrollo y en la vía del crecimiento, y lo mismo todas las alianzas. Y le quiero hacer una última pregunta a los dos, y es ¿cómo manejan el tema de riesgo reputacional? En todos estos temas de sostenibilidad, la diferencia de marca es clave. Y claro, todos queremos hacer muchas cosas, pero al final siempre tendremos un contexto de posible daño reputacional alrededor del riesgo de diferentes situaciones que se mueven en el entorno. Como para seguir, digamos, el tema del panel, la diferencia de marca hace que tú puedas manejar ese tipo de riesgo. Para mí hay una sola palabra que lo define y es transparencia. Diría que son 2, me equivoqué, no es una, son 2, es transparencia y honestidad. Si uno maneja las cosas con transparencia, honestidad, humildad, aunque parezca grande decirlo, creo que la reputación corporativa no se ve afectada, porque está claro que todos generamos impactos. Yo, hoy, aquí, estoy generando un impacto. El tema es cuál es mi conciencia para poder mitigar ese impacto y cómo hago las cosas mejor para no seguir generándolo, ¿no? Entonces, en la medida en que uno es transparente, reconoce lo que ha hecho, pero no solo lo que ha hecho, lo que no ha hecho, en lo que se ha equivocado, me parece que la sociedad te lo reconoce. Nosotros nos caracterizamos por ser una empresa transparente y honesta. En nuestra página web uno puede ver cuáles son nuestras metas de sostenibilidad, y donde una meta no está siendo cumplida como prometimos, tienes un semaforito en rojo. Entonces, esa transparencia para reconocer las cosas no están funcionando, no era tan fácil como yo creía, o necesito ayuda, para una empresa incluso como Unilever, levantar la mano y decir necesito ayuda, creo que te ayuda a poder manejar la reputación, porque además va más allá de la reputación. Va en realidad en el impacto que estás generando. Y si el objetivo es solucionar un impacto, la honestidad, la humildad y la transparencia para mí son la clave. Muy bien. ¿Y tú? Yo le agregaría una más, adicional de transparencia y honestidad, le agregaría la ética. Creo que la ética en los empresarios es fundamental, algo que nosotros estamos haciendo para poder prevenir tipo de riesgos reputacionales son los diálogos constantes con nuestros grupos de interés. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros podemos ir midiendo, podemos saber un poquito más cuáles son aquellas oportunidades de mejora que sí podríamos tener. Algo que me gustaría poder
resaltar en este momento es la parte de la norma ISO 26000, que es la norma de responsabilidad social, que al final es una norma que no es certificable, porque las empresas al final no pueden tener como la parte que digan yo soy 100% responsable y aquí está mi certificación, si mis colaboradores no están teniendo como este tipo de prácticas responsables, y lo podríamos decir entre comillas. Entonces, algo que va ligado al tema de diálogo es el tema de las capacitaciones y de poder hacer un poquito más de énfasis con todos nuestros colaboradores y los colaboradores de cualquier empresa en la responsabilidad que cada uno tiene que tener. Creo que esto al final tiene que ser uno de los valores que podríamos tener como organización. Así es. ¿Tú crees que Unilever genera felicidad? ¿Cómo, perdón? ¿Crees que Unilever genera felicidad? Yo creo que sí, mírenme la gran sonrisa que tengo yo, lo orgullosa que estoy de plantarme aquí y decir dónde trabajo, ¿no? Creo que si no generara felicidad, yo que soy una persona con profundas convicciones sociales, no podría trabajar para una gran empresa. Entonces, creo que yo soy la prueba viviente de que Unilever genera felicidad. ¿Y tú? Totalmente de acuerdo. Creo que igual siempre lo veo en las actividades que nosotros hacemos, en todos los impactos que estamos generando, y como decía por acá la compañera, yo también tengo una gran sonrisa de poder hablar y sentirme orgulloso y creer tanto en este tema, porque al final creo que las empresas que estamos representando son empresas que nos pueden transmitir esto. Bueno, entonces creo que con esto podemos concluir nuestro panel en nuestra discusión interna. Ahora vamos a seguir con las preguntas escritas que nos van a traer para nuestros panelistas, y mientras llegan las preguntas, pues hay un punto muy importante, y es que todos los que estamos en esto, yo creo que estamos por pasión. O sea, esto es un trabajo apasionante, porque realmente lo que nosotros vemos es que los cambios son posibles y nosotros somos partes de esos cambios, somos vehículos para el cambio. Y obviamente necesitamos estructura, necesitamos metodologías, necesitamos desarrollar las estrategias, tenemos que tener las metas muy claras, pero finalmente todo parte de la pasión. Y bueno, estamos esperando las preguntas. Coincido definitivamente contigo en el tema de la pasión. La sostenibilidad definitivamente es pasión. Es pasión, es pasión, sí. Total. ¿Cómo vamos con las preguntas? ¿Ya tienes una? Vamos a improvisar un poquito. Perfecto. ¿Cómo mides, Cristina? ¿Cómo mides? Nosotros somos un poco obsesivos de los números, como buen negocio, ¿no? Entonces, hemos tratado de imprimir esa obsesión por los números que tenemos para el negocio y para hacer nuestros negocios en la sostenibilidad. Todos nuestros programas tienen lo que llamamos un scorecard, muy simple, mensual, que mide las diferentes variables. Mide la variable social o ambiental, dependiendo del proyecto, y mide la variable económica y financiera, es decir, cuál es el impacto que tú realmente estás generando para el negocio y para la persona que está involucrada en ese tipo de proyectos. Ese scorecard nosotros lo vemos una vez al trimestre de todos los programas que tenemos en un comité interno de sostenibilidad que lidera el presidente de la compañía, porque como les dije, pues es un tema que no ve el área de sostenibilidad, sino que es liderado por la cabeza de la compañía. Eso nos garantiza que el desempeño en los temas de sostenibilidad es igual de importante que lo que vendí este mes. Bueno, creo que tenemos una de las mejores prácticas que además creo que yo he escuchado en mucho tiempo, me parece muy, muy interesante. Y aquí hay una pregunta que creo que va directo para ti, porque pusiste el tema y pusiste la palabra. ¿Dónde se enseña ética? ¿Dónde se enseña ética? Bien,
Interesante pregunta. Nosotros la estamos tratando de aprender y estamos tratando de promoverlo mucho y nos aliamos con valga la redundancia, con un aliado súper estratégico para nosotros, para Bacredomatic, y es centrarse. Durante los últimos 3 años hemos venido desarrollando foros donde Bacredomatic ha sido patrocinador de estos foros y el tema principal es ética para empresarios. Adicional a ello, nosotros hemos contado con, dentro de los foros que hemos tenido, los expositores que han venido, nosotros hemos tenido como talleres específicamente para nuestros directores que puedan hablar sobre este tema. Ahora, algo interesante de esto es la ética, al igual que la responsabilidad, son valores que nosotros tratamos de inculcar dentro de las empresas, pero la forma de como nosotros lo estamos aprendiendo directamente es de un tercero, y este tercero para nosotros ha sido centrarse en Guatemala, que es el centro de la acción de la responsabilidad social para nosotros. Bueno, muy bien. Aquí hay varias preguntas, tenemos poco tiempo, entonces voy a ir armando preguntas como conjuntas. Pero hay una que también quería yo hacerte, y es, ¿cuál es el plan para llevar el uso de plástico a cero? Bueno, no podemos llevar el uso de plástico a cero porque entonces no estaríamos sentados en este sofá, yo no tendría este micrófono, ustedes no estarían tomando agua de esas jarras, este rótulo tan hermoso que tenemos aquí no existiría. Es realmente la demonización del plástico, creo que no hay que confundir las cosas. Lo que sí hay que hacer es dejar de usar plásticos de un solo uso y dejar de producir plásticos nuevos del petróleo y tratar de reutilizar los plásticos que ya tenemos, que son suficientes, ya los que hemos puesto en el mar para los próximos 50 años seguramente, ¿no? Nosotros tenemos un plan, es un compromiso global de nuestro presidente, Paul Polman. Para el año 2025 tenemos que tener un 100% de nuestros productos reciclables, es decir, nada puede ser de un solo uso. De hecho, prácticamente hemos eliminado los plásticos de un solo uso y hemos hecho un compromiso de que el 25% del plástico sea ya de postconsumo, es decir, sea plástico que nosotros estamos recolectando directamente del consumidor, de los hogares, y lo estamos metiendo nuevamente a la fabricación de nuestros empaques. Hemos puesto un 25% porque las soluciones tecnológicas todavía no son fáciles, depende del tipo de plásticos. Los plásticos no son todos iguales, hay plásticos de muchos tipos. Hay unos que vamos a poder tener un 100% de material reciclado, es decir, yo voy a recolectar las botellas de shampoo y las voy a reconvertir en botellas de shampoo 100%. Y hay otros tipos de plásticos que son más complejos porque requieren separar los diferentes tipos de materiales que tienen. Entonces, estamos experimentando, estamos avanzando mucho. Me encantaría venir el año que viene y contarles un proyecto que no les puedo contar ahora, pero les dejo ahí con la intriga, que tenemos precisamente en Colombia y con el que estoy súper emocionada porque precisamente va enfocado al tema del ecodiseño y el plástico reciclado. Créanme que estamos experimentando locamente, diría yo, para poder contribuir. Y aquí aprovecho una invitación, porque si alguien está trabajando en el tema de plásticos, por favor, acérquense a hablar conmigo. Estamos abiertos a todo tipo de oportunidades, ideas, ciencia, lo que sea que estén experimentando. Nos encantaría escucharlo y poder integrarlo en nuestros planes. Bueno, yo creo que con esto ya terminamos, se nos acabó el tiempo. Creo que las otras preguntas que estaban aquí fueron respondidas de alguna manera durante la sesión. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, José Carlos, muchísimas gracias a todos y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.